Bueno, muy bien, bienvenidos. Y vamos a hablar en esta ocasión de el tema innovación, que va a atravesar cuestiones como la innovación social, también un apartado sobre las cuestiones tecnológicas, cómo atraviesa la tecnología, las organizaciones y obviamente todo lo que está envuelto en dentro de este concepto que tiene que ver con el conocimiento científico o simplemente el conocimiento, puede ser conocimiento técnico, ¿no? Aunque todo lo relacionado con la tecnología tiene más que ver con el conocimiento científico, lo vamos a discutir un poco. Sin embargo, la innovación puede tener alguna cuestión más técnica, ¿no? Bueno, el texto de Isuane y Suárez primeramente comienza marcando la diferencia entre entre una organización privada y una organización estatal. En este sentido, tenemos el cuadro comparativo, creo que en la tercera o cuarta hoja del texto, en donde primero tenemos que decir que en las columnas tenemos tres tipos de organizaciones: la organización pública bien determinada, la organización bifronte, que ahora vamos a ver lo que es, y la organización privada. Es decir, bueno, una sociedad anónima seguro es una organización privada, y obviamente alguna dependencia del Estado seguramente es una organización pública, eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Existen organizaciones que o bien pueden ser que tengan alguna connotación o estén encerradas dentro del área, por lo menos que tengan una participación estatal fuerte, como puede ser una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, o bien puede ser una ONG, una asociación civil. Esto ya lo hablamos también, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, es decir, algunos tipos de organizaciones que tienen como objetivo el bien común, es decir, que están muy relacionados con los objetivos que tiene el Estado, pero que en realidad son son empresas privadas en el sentido, organizaciones privadas, mejor dicho, en el sentido que no son estatales, no pertenecen a la órbita estatal, por lo menos desde su concepción formal, o el tipo de jurídico, ¿no? Una asociación civil, una cooperativa, una mutual, que persiguen objetivo de bien público, esto ya lo charlamos, no es una organización estatal, entonces pertenecería al Estado o a lo privado. De todas maneras, esta idea de que forma parte de que tiene objetivos de bien público, uno lo puede encontrar en esas organizaciones que son privadas pero tienen objetivos públicos. También puede ocurrir cooperativas de trabajo en donde el objetivo sea proteger el trabajo, pero ¿qué ocurre? Bueno, trabajan a través de una concepción muy empresarial, entonces parecería ser más privada. Bueno, hay como todo un mundo gris allí, que serían lo que estos autores llaman organizaciones bifrontes, ¿no? Que tienen un orden jurídico privado, pero cumplen objetivos de bien común o que le podrían pertenecer al Estado, ¿no? En el lugar de las filas tenemos regímenes de propiedad, tipo de bien de uso y búsqueda de lucro, ¿no? Entonces, cuando tenemos régimen de propiedad, si estamos hablando de qué régimen de propiedad tiene una organización pública, este va a ser un régimen estatal. Las organizaciones bifrontes, como decía recién, son de carácter privado, ¿no? Porque tienen un orden de propiedad, o jurídicamente tienen alguna conformación que no está en el orden estatal, con lo cual es privado. Y las organizaciones privadas, bueno, obviamente están bien delimitadas, ¿no? En el orden privado. Tipo de bien o servicio es público. Las organizaciones públicas, desde ya, uno puede dudar de que los objetivos se cumplan, pero digamos, el servicio que ofrece es de bien público desde ya. Y las organizaciones en el frente ahí cambian, ¿no? Fíjense que de una fila a la otra, de la primera fila a la segunda fila, cambia de privado a público. Esto es lo que yo le decía, ¿no? Que tiene un orden de propiedad privado, pero un tipo de servicio bien público. Y las organizaciones privadas tienen son organizaciones que tienen un tipo de servicio privado, ¿no? Ofrecen servicios a determinados clientes particulares, ¿no? No es público. La búsqueda del lucro en las organizaciones públicas no lo tienen. En las organizaciones bifrontes, acá bueno, se genera siempre hay mucha polémica acerca de si una ONG
una cooperativa, una organización, tiene o no algún fin de lucro. Bueno, y acá se genera esta idea de que, bueno, la viabilidad económica es un lucro o no, ¿no? Es decir, son organizaciones que no tienen por objetivo el capital, si se quiere, sin embargo tienen que tener algún tipo de viabilidad económica, es decir, que por lo menos tienen que tener un excedente o el ingreso tiene que ser mayor a los egresos, y algunos ya ese hecho de que los ingresos sean mayores que los egresos lo convierte en un tipo de lucro, ¿no? Pero bueno, es discutible. Y las organizaciones privadas, desde el punto de vista obviamente de Isuani y de Sánchez, sí tienen búsqueda de lucro, ¿no? Y las organizaciones privadas obviamente sí, ¿no? Continuando con el texto de Isuani y Sánchez, acá vamos a encontrar en la introducción del texto los tres motivos por los cuales, o los tres objetivos de este texto. Dice, en primer lugar, el tema de la distinción entre lo público y privado. En este sentido, haremos referencia a ciertos criterios a través de los cuales se puede etiquetar algunas organizaciones como públicas y privadas, y otras como privadas. Veremos que dicha tarea no resulta sencilla en todos los casos organizacionales y que, en última instancia, solo podemos fijar límites borrosos y relativos entre esta esfera y la otra, ¿no? Bueno, lo que veíamos un poco recién, esas organizaciones bifronte, es como ese gris, ¿no?, entre lo público y lo privado. El propósito general de este texto lo van a encontrar en el primer párrafo, donde dice que en el presente trabajo, con el propósito de aportar elementos conceptuales y metodológicos que estimulen la reflexión sobre el fenómeno de la innovación en organizaciones públicas y privadas, nos planteamos el desarrollo de tres aspectos que consideramos de relevancia para tal fin. Primero, la distinción entre lo público y lo privado. Por otra parte, y en segundo término, el segundo término que lo encuentran en el tercer párrafo, lo encuentran, la necesidad de contar con una metodología adecuada para el estudio comparado. A tal efecto, nos detendremos en torno al análisis comparado de organizaciones, repasando sus antecedentes y presentando algunos resultados que sirven para ilustrar las diferencias y semejanzas que la literatura suele establecer entre organizaciones públicas y privadas, y en este caso lo que utilizan es la metodología de la gemelización, ¿sí?, como un análisis comparado válido. Lo vamos a ver después cuál es, de qué se trata la técnica de la gemelización. Y por último, vamos a encontrar el tercer punto y por último es el tema de la innovación en el terreno de organizaciones públicas y privadas. Intentaremos una caracterización del mismo y posteriormente desarrollaremos un marco referencial que permita reflexionar sobre las características que este puede adquirir según se lo piense, en organizaciones públicas o privadas. Acá una diferenciación entre lo que significa innovar en una organización pública y en una organización privada. Muy bien. Bien, volvemos al texto y vamos a hablar de un tema importante que introducen para estudiar tanto las organizaciones públicas como privadas en términos de innovación, es utilizar lo que se denomina el método comparado. Esto nos lleva a algunas discusiones de epistemología, que es el estudio de la ciencia, ¿no?, para resumirlo de alguna manera. Tiene que ver con un método para encontrar aquellas hipótesis verdaderas, ¿no? Como nos enseñaron en el cole o bien habrá repasado en los diferentes cursos en la universidad, la ciencia existen determinadas hipótesis que pueden ser científicas, por lo menos desde la epistemología tradicional, en la cual son científicas porque pueden ser declaradas verdaderas o falsas. No es que tienen que ser verdaderas, sino que pueden ser declaradas verdaderas o falsas, ¿no? Después, una hipótesis corroborada o falseada también, ya me estoy metiendo en un tema medio complejo, no los quiero marear demasiado, es otra cosa. Pero primero, para que una hipótesis para que esa hipótesis tiene que ser declarada como puede tener tanto el grado de verdad como de verdadero o de falso, ¿no? Si yo digo llueve, eso puede ser una hipótesis científica muy básica, obviamente, porque lo puedo comparar, ¿no? Puedo ir a ver si está lloviendo, y puede ser falseable, como diría Popper, ¿no? Entonces puede ser verdadero o falso. Entonces puede ser una hipótesis. Ahora,
la demostración de que esa hipótesis, además de ser científica, es corroborada, se hace a través de una inferencia lógica, ¿no? A través de un tipo de inferencia, que la inferencia la podemos así a grandes rasgos y haciendo muchos recortes, decir que es la metodología que utilizo para llegar a demostrar que esa hipótesis es verdadera, ¿no? O bien a corroborar. Algunos no se animan a decir demostrar, porque bueno, digamos, en todo el derrotero de la ciencia, algunos opinan que lo máximo que se pudo desarrollar, el grado de verdad, es la corroboración de una hipótesis. Pero bueno, entonces la inferencia es esa metodología que en este caso puede ser el estudio comparado, ¿no? Pero en realidad el estudio comparado es una metodología de la cual primeramente surgen, no es que es un método que va a comprobar si alguna hipótesis es verdadera o falsa. En realidad también es una especie de desarrolladora o analiza a través de comparar dos casos comparables, ¿no? Genera algún tipo de hipótesis, ¿no? Que luego sí van a tener que ser corroboradas o no. Bien, es un tipo de metodología, obviamente no es el centro de lo que queremos llegar, queremos hablar de innovación, pero en el texto está y lo vamos a desarrollar. Es una metodología que compara dos situaciones, en este caso una organización pública con una organización privada, ¿sí? Las compara, y en ese método comparativo uno puede ir sacando de alguna manera también algún tipo de conclusiones, porque compara una con la otra, ¿no? Es una técnica muy novedosa, muy nueva, o relativamente nueva, que dice que en realidad el conocimiento no nace de la nada, no nace de un pensamiento individual, sino que muchas veces nace dentro de un contexto, ¿no? En este caso, este orden comparativo. Y la metodología se tiene que desarrollar en un ambiente científico, o sea, tiene que haber un ambiente de desarrollo científico en el cual primero tenga que haber un orden temporal de las variables, que dice que las causas comiencen sus variaciones antes que ocurran las variaciones en los efectos, que las causas estén antes que los efectos, para encontrar la comparación. Yo comparo una organización pública con una organización privada, analizo las causas iguales o similares, y lo que hago es estudiar los efectos que ocurren en cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, a través de la comparación y de esa diferenciación entre uno y otro, puedo ir sacando conclusiones, que son estas hipótesis, ¿no? La variación concomitante, que las variables concomitantes y condicionadas varíen en tiempos simultáneos o sucesivos. La variación concomitante significa que son variables que no se afecta, que las causas no afectan directamente a las variables, pero sí las afectan de manera indirecta, si se quiere, ¿no? Son dentro de la estructura de un objeto que se está estudiando. De alguna manera, estas variables concomitantes, digamos entre comillas, varían de rebote, para decirlo de alguna manera, varían de manera tercerizada, podríamos decir. Se terceriza la variación, ¿no? O en forma indirecta, como dije antes, ¿sí? Y además las condicionadas hay una relación mucho más directa, ¿no? Son aquellas variables que cambian si otra cambia. Entonces, si tenemos aquellas variables que se le aplicó tales causas, evidentemente, porque tales causas, la variable que se le aplicó, la causa, va a cambiar, obviamente, pero hay otras que están subordinadas, o en realidad, mejor dicho, están condicionadas a los cambios del anterior, entonces también cambian. Y esto se tiene que dar en tiempos simultáneos o sucesivos, es decir, no se puede dar antes la concomitante o la condicionada
antes que la principal, para decirlo de alguna manera. Control de la espuriedad evita tomar en serio relaciones aparentes cuya validez interna y externa es artificial, no existiendo una articulación teórico-conceptual entre ellas. En resumen, este tema no es el más importante, entonces a lo que se refiere esto es a esta metodología de estudiar de comparativa, en este caso, como vuelvo a repetir, entre las organizaciones privadas y las organizaciones públicas, a través de una relación causa-efecto en donde causas similares provocan efectos diferentes en uno u otro objeto o caso estudiado. Entonces, a través de esas diferencias uno puede sacar diferentes conclusiones, ¿sí? Y llegar a hipótesis corroboradas o validadas, para decirlo de alguna manera. Habría que ver desde el campo epidemiológico que uno, desde el paradigma epistemológico que uno separe, ¿no? En ese sentido. Muy bien, pero recuerden que habíamos visto que las organizaciones, tanto públicas o privadas, hay un gris en el medio, no están estas organizaciones bifronte. Entonces, para solucionar este problema, lo que se hace es, para clasificar bien en lo público con lo privado, lo que hacen estos autores es la gemelización, es decir, a través de algún tipo, un grupo de una característica o un grupo de características, ¿no? Por ejemplo, una de las características que toma es los objetivos organizacionales. Si tienen determinados objetivos serán públicos, si tienen otros tipos de objetivos serán privados, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de gemelización, en donde gemelizar significa que coloco todos en un mismo grupo, ¿no? Sabiendo siempre las implicancias que esto significa, ¿no? Porque el texto lo dice, no es mismo comparar un supermercado con una pyme, son empresas privadas. Pero bueno, gemelizo a través, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo ahora, a través de la propiedad, nada más, ¿no? Me parece a mí, desde mi punto de vista, es una metodología de gemelización bastante limitada en ese sentido, ¿no? Pero es muy interesante gemelizar a través de los objetivos, como le decía yo al principio, ¿no? Bueno, aquellas organizaciones que tienen objetivos públicos podrán ser categorizadas como públicas, y privadas aquellas que tienen objetivos privados, ¿no? Así que bueno, tenemos una metodología importante de estudio de casos que tiene que ver con el método comparativo, y antes del método comparativo primero hay que trabajar sobre la gemelización, es decir, cómo hago para clasificar bien, etiquetar bien lo que es público y lo que es privado, ¿no? No es el centro del texto, pero está en el texto. Obviamente entiendo que puede colaborar con la lectura, esta parte puede colaborar con la lectura. No es a lo que más le vamos a dar la metodología, porque no estamos en epistemología, ¿no? Obviamente, pero está en el texto y me parece interesante poder comentarlo, charlarlo, para que la parte que es sí, la más que es la parte del objetivo del texto, no estemos arrastrando ninguna duda anterior, ¿no? Volvemos al PowerPoint que tienen en el aula virtual, porque el PowerPoint está diseñado solamente para hablar de innovación. Sin embargo, el texto es un poquito más amplio, habla de la diferencia entre, a través del estudio comparado de casos, entre lo que es la innovación en una organización pública de lo que es una organización privada. Una vez que terminemos de definir estos conceptos de innovación, vamos a ir a pasar a hacer un breve resumen acerca de algunas conclusiones que sacan los autores acerca de lo que significa innovar en uno u otro tipo de organización. Primero, el concepto de innovación dice: proceso mediante el cual un nuevo conocimiento utilizado o utilizable a escala social es incorporado por primera vez a una unidad social u organización con el objetivo de transformar elementos materiales o simbólicos en bienes o servicios. Es el proceso por el cual se da efectiva aplicación al conocimiento utilizable, convirtiéndolo en conocimiento utilizado. Bien,
la innovación está muy relacionada con el conocimiento, ¿no? Igual que la tecnología. No son lo mismo innovación y tecnología, pero van de la mano, ¿no? Podríamos decir que la tecnología de alguna manera requiere una constante innovación eh, para convertirse en un tipo de tecnología legitimada, importante, valorada, ¿no? Tiene que producir actos de innovación. Pero la innovación muchas veces nos cuesta definirla. Algunos dicen, bueno, en realidad la innovación no existe en sí misma porque eh, acá dice, bueno, objetos nuevos, un objeto nuevo nunca termina de aparecer de la nada, ¿no? Entonces algunos dicen que la innovación son pequeñas transformaciones que le das a un objeto que ya existe, ¿no? Puede ser una innovación funcional o una innovación más técnica, ¿no? Puede ser una innovación técnica en el sentido de que, por ejemplo, realiza la misma función pero a un costo más bajo, o puede ser el mismo artefacto que agregándole algún componente, además le agrega una nueva función, ¿no? A lo que ya tiene. El tema de función es muy importante con la innovación porque está queriendo expresar que el artefacto funciona además que para lo que siempre funcionó, para algo más. Entonces tenemos la concepción de la innovación como algo nuevo, con un objeto nuevo, la innovación como un agregado funcional o técnico, si se quiere, pero en los dos casos hay conocimiento incorporado. Puede ser una innovación social, que signifique, por ejemplo, un tipo de organización innovadora en lo que tiene que ver con el proceso organizacional. También ahí acá aparece la idea de la organización también como artefacto, ¿no? Todos sabemos ya a esta altura lo que significa una organización donde funciona lo técnico y social a la vez, cómo también las organizaciones, sea de la índole que sea, más allá de incorporar artefactos, por ahí puede incorporar algún tipo de componente organizacional, de forma de organización, que puede ser considerado innovador, ¿no? Por ejemplo, las técnicas japonesas de producción no están ancladas en artefactos particularmente, sino que está anclado en dispositivos que son más bien de tipo social, ¿no? Esto no quiere decir que una innovación tecnológica dura, una máquina nueva, un componente nuevo, no pueda ser considerado dentro del paradigma japonés, ¿no? Sin embargo, lo más interesante es el tipo de organización, ¿no? Pasar de un tipo de organización fordista a un tipo de organización toyotista, que no vamos a desarrollar ahora, significa una innovación social en ese sentido, ¿no? Luego también están dentro de las innovaciones sociales aquel tipo también de conformación de organización, puede ser a través de redes, que soluciona algún problema de tipo también problemáticas de vulnerabilidad, que ya lo vimos, ¿no? Que está muy relacionado con las políticas públicas. Entonces se diseñan organizacionalmente diferentes redes o espacios reticulares para solucionar alguna problemática social en particular, ¿no? Bueno, es bastante amplio el concepto de innovación. Bueno, acá vamos a seguir desandando este camino para ver los autores cómo nos lo presentan. De alguna manera, bueno, acá nos está dando la definición y desde qué lugar los autores están tomando la idea, ¿no? Basado en la transformación material o simbólica de bienes y servicios y a través de la implementación de conocimientos, ¿no? También lo simbólico juega porque un artefacto, un diseño, estoy pensando que, bueno, por ejemplo, vivimos hoy en día en una realidad donde el diseño agrega mucho valor, ¿no? No es lo mismo tener un celular, un vehículo que cumple la misma función, pero está diseñado, tiene un diseño y una estética que culturalmente tiene un significado, ¿no? Un significado simbólico que le agrega valor también al dispositivo o al bien, ¿no? O al bien o al servicio. También la estetización
como elemento simbólico también es parte de la innovación, ¿no? Se puede innovar a través del embellecimiento, ¿no? Pero las funciones que cumple son las mismas en ese sentido. Pensar la estrategia de cambio, porque todo proceso de innovación requiere un cambio organizacional, si estamos pensando en organizaciones en el caso particular. Acá aparece la idea muy interesante del problema. Muchas veces hay una concepción, digamos, hoy en día hay como una especie de, si se quiere, de consenso en pensar que el diseño proviene, la innovación proviene de la solución de algún problema, ¿no? Es una mirada diferente a la del marketing o la de la producción masiva de productos, en donde yo tengo que ir a preguntarle al cliente a ver qué piensa, qué necesidades tienes, y a través de esas necesidades yo diseño mi producto, ¿no? En cambio, el diseño a través de la problemática, de la construcción de problemas, habla de que, bueno, el diseñador o aquella persona que está llevando adelante un proyecto de innovación, lo que hace es pensar en alguna problemática que él tiene también en particular, o que consulta con otras personas, o que de alguna manera a través de un acto muy humano que tiene que ver con la cuestión cognitiva, ¿no? El pensamiento, el hecho de lo que se denomina la repentización en las ideas, ¿no? Puede sentir que existe algún tipo de problema, o lo puede vivir, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante que es, hoy en día hay un producto nuevo que tiene que ver con el mate listo, o el mate electrónico, que es aquel mate que a través de un USB, de un cable USB, se conecta a la computadora, entonces mantiene siempre el mate caliente, ¿no? No se te lava la yerba, ¿no? Evidentemente la persona que lo creó, uno puede pensar, ¿no?, que la persona que lo creó a través de el problema que él encontró. ¿Cuál era? Bueno, seguramente es una persona que estaba mucho tiempo con la computadora y además le gustaba tomar mate mientras trabajaba con la computadora, y se daba cuenta que se le enfriaba el mate. Entonces que quiso solucionar ese problema, que él lo identifica, ¿no? En este caso lo identifica a través de esta vivencia, ¿no? De experimentar el problema, ¿no? Hay otras formas de encontrar la situación problemática, de que se te prenda la lamparita, entre comillas, y entonces para solucionar ese problema diseña una estrategia, es decir, diseña un artefacto innovador que es un cable. Y fíjense el tema de la innovación, ¿no? Ese cable USB ya existe, pero lo que hizo es, con lo que ya existía, generar un producto nuevo, ¿sí? Esto requiere, decía, la innovación requiere una estrategia de cambio organizacional, en donde por un lado estará la calidad del cambio, es decir, ¿es un cambio profundo en la organización o es un cambio de tipo cosmético, o bien un cambio bajo? Y la relevancia del problema, si soluciona un gran problema en la organización, por ejemplo, el hecho del consumo de energía, ¿no? Hay un consumo enorme de energía en una organización fabril, supongamos, en la cual es un asunto de viabilidad económica solucionar el problema del costo de la energía. Entonces, bueno, se contrata a una empresa para que genere paneles solares y bajar el costo de la energía, ¿no? No estoy haciendo ninguna innovación en este ejemplo que estoy diciendo, porque es un ejemplo que ya está recontra aprobado y maduro, pero supongamos que es algo innovador poner un panel, ¿no? Denme la chance, es un ejemplo que tal vez no sea el más feliz, pero bueno, con esa baja del costo por poner los paneles solares, bueno, está solucionando un gran problema en la organización. Entonces la relevancia en ese sentido es importante. Entonces tenemos alta calidad del cambio y la relevancia del problema, ¿no? Ahí tenemos un cambio organizacional muy profundo, ¿no? Lo contrario es la 4, en donde hay una baja calidad y una relevancia del problema muy bajo, en donde tenemos un cambio cosmético, dicen los autores, y en el 2 y el 3, bueno, es una combinación de relevancia del problema y calidad,
en donde varía la intensidad, ¿no?, de la calidad en un lado y del problema en el otro, ¿no? Si tenemos una calidad baja con con una relevancia del problema alto, vamos a estar en problemas, ¿no? Porque tengo un gran problema y lo estoy resolviendo con una calidad baja, ¿no? Eh, si tengo una problemática baja en ese caso, perdón, cuando tengo baja calidad y una relevancia del problema alta, voy a tener seguramente un problema de eficacia, ¿no? No voy a ser poco eficaz en tratar de solucionar ese problema. Pero si tengo una alta calidad y una baja problemática, también tengo un problema de eficiencia, ¿no? En donde estoy solucionando el problema, donde soy eficaz, pero los recursos que tal vez utilice sean demasiado costosos, ¿no? Es el clásico ejemplo de matar un mosquito con un cañón, ¿no? Voy a ser eficaz seguramente porque el mosquito va a desaparecer, pero los costos son muy altos, ¿no? Entonces, diciendo la relación costo-beneficio no me estaría dando, ¿no? Marco referencial. Hay un nivel global del marco referencial. Esto supone indagar acerca de quiénes impulsan el proceso de innovación y del origen de tal impulso. Así podríamos suponer que son diversos los actores que detectan la necesidad de promover cambios innovativos y que son diversas también las formas en que estos pueden generarse. En este sentido nos ayudará la distinción entre innovación endo y exógena, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Siempre existe una discusión, ¿no? La organización, ¿por qué cambia, ¿no? ¿Por qué innova? ¿Por algún problema en el contexto que le aparece? Entonces lo intenta solucionar con algo innovador, o bien aparece una cuestión endógena de la organización que desde adentro, para decirlo de alguna manera, es la que propone el cambio antes de que ocurra, ¿no? Antes de que ocurra. Bueno, pueden ocurrir las dos cuestiones en ese sentido. Hay un nivel procesual. Destaca la importancia de analizar cuáles son las características de la innovación que potencian o no su aceptación, es decir, entender la innovación como procesos y ver cuál es el proceso crítico de la innovación, la idea de incorporar en estos procesos a diferentes actores, que esto lo vamos a seguir viendo. Característica de la innovación: tiene un costo, incluye dos elementos, el económico y el social, que cambia de estatus por causa de la innovación, ¿no? Claro, esto es interesante. Es decir, si yo tengo una tecnología particular en una organización y la cambio, es muy probable que el que tenga el conocimiento sobre la nueva tecnología va a tener un estatus diferente dentro de la organización. Riesgo e incertidumbre: mientras los riesgos y la incertidumbre que plantea sean menores, mayor será la posibilidad para su incorporación. Sí, siempre hay que tratar de disminuir los riesgos, pero bueno, esto tiene una contrapartida, ¿no? Porque si yo estoy introduciendo una innovación, una tecnología que ya está madura en el mercado, muy probablemente no tenga riesgo de incorporación, me va a servir, pero no me voy a diferenciar de las demás organizaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque ya está aprobado, ¿no? En algún punto, ¿no? Decir, bueno, ahora está aprobado, voy a hacer una innovación que voy a empezar a vender por e-commerce, ¿no? Entonces desarrollo una página en donde tenga la venta electrónica, ¿no? Bueno, eso hace 10 años, o 15, u 8, podría ser un elemento que podría tener riesgo, pero hubiera generado una diferenciación más importante con otras organizaciones que estaban todavía lejos de tener un e-commerce. Hoy en día está incorporado, todavía sigue siendo una innovación, pero el riesgo es bajo, pero también la diferenciación es baja también. Con lo cual la relación entre riesgo y excedente o ganancia, para decirlo de alguna manera, entre comillas, o beneficio siempre se da de manera inversa, ¿no? Mientras más riesgo corro, mayores beneficios, de manera proporcional, ¿no? Directamente proporcional. Mientras más riesgo corro, mayor beneficio voy a tomar. Y al revés también, ¿no? Comunicabilidad: la claridad de los resultados posibles fomenta su aceptación. La transferencia, la incorporación de tecnología tiene que ser bien comunicada. Compatibilidad: mientras más compatible sea con lo existente, será más fácil aceptarla. Siempre la innovación implica algún acto de resistencia. La comunicación y la compatibilidad están diciendo
los autores, es algo muy importante. Estatus científico: si la innovación es percibida como científicamente sólida, más eficiente, se logrará su aceptación. Esto es lo que le decía, yo puede tener también la innovación un carácter tecnológico que esté apoyado por la ciencia, pero también puede tener un carácter de invención técnica en donde lo que funcione no sea un componente científico. Estaba pensando en el fútbol, ¿no? El aerosol, que el aerosol es un elemento ya probado, es decir, la utilización del aerosol, por ejemplo, para que genere una crema de afeitar, ¿no? Y ese tipo de cosas utilizadas en el fútbol para marcar el espacio entre la barrera y quienes tenían el tiro libre, ¿no? Bueno, para el que no le gusta el fútbol, les comento, cuando se produce en el fútbol, cuando se produce alguna falta, es decir, alguna acción penalizada, en ese lugar el equipo que fue al que le cometieron la falta juega la pelota de pelota parada, ¿no? Y no puede haber alrededor de la pelota que va a jugar en forma parada una cierta distancia, ¿no? Como no se puede pintar la distancia porque después queda marcado la pintura, entonces lo que se hace es marcar la distancia con un spray, ¿no? Que durante unos minutos se ve y después desaparece. ¿Sí? Eso no tiene carácter científico en ese sentido, tiene un carácter de invento, ¿no? En donde más bien la invención tiene más que el conocimiento científico incorporado, ¿no? Punto de origen: si se origina dentro de la organización, será más eficiente, más fácilmente adaptada. Esto está muy bien. Muchas organizaciones tienen también lo que se llama un departamento de I+D dentro de la organización. Reversibilidad: la decisión de innovar es reversible o no. Esto se relaciona con el hecho de que si es divisible o no. Se puede probar un poco o se puede adoptar el paquete total. Bien, muchas veces, por ejemplo, imaginen un sistema de gestión que lleva la contabilidad, la factura, la producción. Uno va, para tratar de hacerlo reversible, la incorporación de tecnología o la innovación, lo que hace es seguir trabajando con los dos sistemas, ¿no? Con el sistema viejo, que puede ser trabajar con Excel, con paquete Office, y a la par trabajar con el sistema de gestión, ¿no? Entonces uno lo hace reversible, es decir, si no funciona el sistema de gestión, bueno, lo que hago es seguir con los Office. A veces también se hacen prototipos, se hacen pruebas, ¿no? El prototipo es muy interesante, ¿no? Porque bueno, uno tiene una primera muestra de lo que está ocurriendo para no jugarse de 0 a 100, para decirlo de alguna manera, ¿no? Compromiso tiene que ver con el comportamiento y las actitudes frente a la innovación. Relaciones interpersonales: ¿cómo impactará sobre las relaciones interpersonales? Hay que preguntarse también. Obviamente está la cuestión del poder. Porteros: ¿debe pasar por muchos o pocos pasos para su aprobación? Es interesante. Esto tiene que ver con el grado de burocratización que tenga la organización. Nivel situacional: en este nivel hacemos referencia a las características organizacionales y al modo en que éstas afectan el proceso de innovación. Las características situacionales en ese momento, ¿no? ¿Cuál es la problemática, la coyuntura de la organización? Hay que analizarla, tal vez no es el momento de incorporar alguna innovación, tal vez haya que esperar. Bueno, y aparecen un listado que después le pido que lo lean, no es demasiado complejo, ¿no? La complejidad, la centralización del poder, la formalización, la estratificación, énfasis en el volumen. Les pido que lo lean, inclusive el PowerPoint está a vuestra disposición. Y acá siguen algunas características. El ambiente en el cual se encuentra la organización. Con relación a esto último, se podría señalar que los contextos más dinámicos, turbulentos, cambiantes, que son aquellos que amenazan permanentemente la supervivencia de las organizaciones, es el que contiene, despiertan en ellos reflejos innovadores. Si esto es así, en las organizaciones públicas cuya sobrevivencia no se encuentra sometida a las amenazas del contexto en el que actúan, se aproxima una menor necesidad de innovarse. Acá tenemos una primera diferenciación entre lo público y lo privado. Bien, vamos a ver si ahora, para terminar, podemos volver al tema de lo público y lo privado, como hicimos hace un segundo, ahora que entendemos un poco más desde el punto de vista de Isuani y Suárez
el concepto de innovación. En este sentido no son demasiadas las conclusiones en este estudio comparado. Por un lado, orienta hacia la idea de que, como ya habíamos dicho antes, si los ambientes turbulentos, el cambio dinámico en la organización, el dinamismo, la organización, la resolución de problemas, el diseño como motor de la innovación son características, esto genera algún tipo de problemas dentro de las organizaciones estatales que todavía aún tienen un modelo burocrático. Ustedes saben que el sistema burocrático se puede ver de varias formas, ¿no? Primero, una burocracia como un elenco y una burocracia como sistema de dominación barra administrativo, si se quiere, ¿no? La burocracia como elenco es esa corporativización que se genera de los diferentes colaboradores dentro del Estado o funcionarios, que de alguna manera, en esa mirada estructural que tiene el Estado, porque el Estado tiene una estructura rígida, bien burocrática, el poder juega mucho, ¿no? Y como el poder juega mucho, pero también como tiene una jerarquización tan alta, el sistema burocrático y estatal, en algún punto también, y comparándolo esto con esta idea de corporativismo, aparece esta estructura rígida en donde la innovación tampoco hace demasiado pie. ¿En qué sentido? ¿No? Que bueno, primero la innovación genera cambios en las relaciones sociales y en la estructura de poder, y eso es algo que a un sistema burocrático no le va a convenir. Estamos haciendo una gran generalización, ¿no? Porque bueno, a partir de los 90 la estructura del Estado ha cambiado, ¿no? Sin embargo, en comparación, porque estamos haciendo un estudio comparativo, en comparación con una empresa privada, son más rígidas, son más jerárquicas, ¿no? Bueno, esta es la mirada como elenco o como estructura de poder, en donde las organizaciones estatales pueden perder en algunos grados de estructura, en algunos departamentos, en algunos funcionarios particularmente también, se puede perder ese poder que se tiene debido al cambio innovador en la tecnología, ¿no? Como siempre se dice, como venimos diciendo, se cambia la fuente de incertidumbre, ¿no? Hay actores que dejan de manejar la fuente de incertidumbre, por un lado. Y también hay, como lo dice acá el autor, lo dicen los autores aquí, contextos dinámicos, turbulentos son los que de alguna manera favorecen la innovación. Dice, hay una suerte de imperialismo de lo privado, suele empujar a posiciones que sostienen que todo lo que se encuentre en uso en el sector privado pasa a constituirse en lo válido y legítimo. De esta manera se legitiman ciertas innovaciones por el punto de origen, es decir, en lo privado, ¿no? Si ciertas y determinadas innovaciones se dieron en el sector privado, el sector público debe obviamente incorporarlas, ¿no? Esto tiene que ver también con la idea de la privatización o managerización del sector público, en donde adopta estrategias y herramientas del sector privado en la administración pública, ¿no? Y esto está bien en algún punto porque no es interesante si hay técnicas y herramientas de gestión que están probadas en lo privado, ¿por qué no incorporarlas a lo público, ¿no? En ese sentido. Pero también hay que tener en cuenta que existen otro tipo de problemáticas, está destinado a otro sujeto social. Bueno, esto creo que lo vimos un poco cuando charlamos de las políticas públicas y todo lo que significó el cambio en los 90 a nivel mundial, 80 y 90 en realidad, que tuvo que ver con el nuevo management público. Sí, bueno, hasta aquí el texto de Iriane y Suárez relacionado con la innovación.